Listo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Elizabeth González Aguilera, soy R4 de Imagen del Hospital Regional ISSSTE Puebla y el día de hoy vamos a abordar el tema de insuficiencia vértebro-basilar, robo subclavio y síndrome de Wallenberg. Este módulo tiene como profesor titular a la doctora Fanny Villamayor y pues bueno, vamos a comenzar. En cuanto a los objetivos de esta clase, vamos a tener un recuerdo anatómico, lo cual va a ser sumamente importante para poder entender la fisiopatología y los hallazgos por imagen que vamos a ver. Vamos a conocer las características fisiopatológicas, así como los hallazgos por imagen de las patologías que mencioné ahorita, como va a ser la insuficiencia vértebro-basilar, el síndrome del robo subclavio y el síndrome de Wallenberg, además de las conclusiones. Y pues bueno, empezando por el recuadro anatómico, vamos a tener que el sistema vértebro-basilar va a estar compuesto por dos arterias vertebrales, las cuales pues van a nacer ya sea de la arteria subclavia o del tronco brachiocefálico, y estas van a entrar a el foramen transverso de las vértebras cervicales. La mayoría de los porcentajes de las personas van a presentar una introducción a estos forámenes a través de la vértebra C6. Sin embargo, un porcentaje menor al 10% vamos a tener que entrar a través del foramen transverso de la vértebra C7. Esto puede ser una variante anatómica. Una vez que van a transcurrir por todos los forámenes transversos a ambos lados del cuello, van a llegar al foramen oval, por el cual van a introducirse al cráneo. Posteriormente se van a unir para formar la arteria basilar, y esta a su vez va a dar ramas que van a ir irrigando prácticamente una buena parte de la región posterior del cerebro. Vamos a tener que también las arterias vertebrales van a tener segmentos, los cuales ya se han mencionado en clases anteriores. Van a ser, algunas bibliografías mencionan 4, otras 5. En este caso estamos viendo que el primer segmento, también denominado B1, va a ser la porción inicial a su origen, hasta la inserción, hasta la introducción al foramen transverso de la vértebra C6. Posteriormente, el segmento B2 va a abarcar desde la vértebra C6 hasta la vértebra C2, es el segmento más extenso que le vamos a estudiar. Y el segmento V3 va a estar dado por el segmento que va a llegar hasta la membrana transoccipital, y de ahí el segmento B4 va a ser prácticamente hasta que entra al cráneo, hasta el foramen magno. Posterior a la última porción previa a unirse con su homóloga contralateral se podría considerar como el segmento V5. Y bueno, ya abarcando un poquito más hacia la insuficiencia vértebro-basilar, este término se empezó a acuñar desde 1946 y en 1990 el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos pues definió la insuficiencia vértebro-basilar como la isquemia que va a ser transitoria, que va a involucrar a la circulación vértebro-basilar, y esta definición se ha mantenido prácticamente desde entonces. Entonces tenemos que la insuficiencia vértebro-basilar se va a tratar de un flujo arterial inadecuado que va a estar afectando la circulación posterior, que está conformado por las arterias vertebrales, la basilar y sus ramas. En cuanto a las causas, vamos a tener que una de las causas más frecuentes que van a ser partícipes de esta alteración del flujo va a ser la aterosclerosis. Cualquier patología que nos condicione una disminución del flujo podría condicionar este tipo de patología. Entonces tenemos que otras causas menos frecuentes son la migraña, algunas coagulopatías e inclusive el abuso de drogas. También existe, en la bibliografía describían algún tipo de síndrome que se llama síndrome de Bow-Hunter, el cual está dado por una compresión de la arteria vertebral cuando el paciente gira la cabeza. Entonces, esta puede ser otra etiología de este tipo de patologías, que los pacientes al girar la cabeza tengan algún tipo de síndrome.
En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la prevalencia va a diferir según el sexo y la edad de los pacientes. Y pues como vimos, lo más frecuente es la aterosclerosis. Esta se va a dar más en hombres por allá de la cuarta década de la vida. Y los factores de riesgo son todos aquellos encaminados a alterar la hemodinámica normal del flujo de los vasos sanguíneos, como lo va a ser la edad avanzada, la hipertensión, el tabaquismo y la obesidad. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que es una gama sumamente amplia de síntomas que se pueden llegar a presentar. Podemos tener pacientes asintomáticos, los cuales durante los estudios de ultrasonido se pueden llegar a detectar ciertas alteraciones, ya sea en la velocidad o en otros parámetros, como vamos a ver más adelante. Y estos pacientes no tienen algún síntoma característico que nos diga que tienen este tipo de patología. Sin embargo, el síntoma más prominente y por el que mayormente se estudia a los pacientes va a ser el vértigo. También se puede acompañar de episodios de síncope. Los pacientes también pueden llegar a presentar disfagia, disartria, cefaleas, inclusive diplopías. Algunos van a experimentar parestesias. Y en algunos pacientes de mayor edad se puede caracterizar por desequilibrio y caídas frecuentes. Alrededor del 20% de los pacientes de la tercera edad pueden llegar a tener estos síntomas. Y pues se les va a estudiar de todo y muchas veces se deja de lado este tipo de patologías. Entonces, recordando que la causa principal de este tipo de afección va a ser la aterosclerosis, pues una reducción del flujo sanguíneo de tipo brusca que no permite un mecanismo de defensa, por así decirlo, del cuerpo, un mecanismo compensatorio, puede llegar a ocasionar estos síntomas. Por ejemplo, también en pacientes que sufran hipotensión ortostática, al levantarse bruscamente, los mecanismos no alcanzan a compensar ese desequilibrio hemodinámico y podrían llegar a presentarse alguno de estos síntomas. En cuanto al diagnóstico, para esta patología tenemos múltiples áreas de imagen. Entre ellas va a estar la angioresonancia magnética, la cual marcan como sumamente fiable, ya que ofrece una imagen anatómica y pues completa del trayecto de las arterias vertebrales, las cuales también podemos llegar a valorar por medio de AngioTAC. También tenemos el ultrasonido Doppler, el cual es el propósito de esta clase. Sin embargo, las arterias vertebrales pues tienen el inconveniente de que pasan a través de los cuerpos vertebrales, por ende no va a ser completamente valorable todo su trayecto por este método de imagen. Además de tener en cuenta pues que es operador dependiente, va a depender mucho de la habilidad del operador para poder sacar imágenes fidedignas. Sin embargo, pues es un estudio que puede estar disponible en muchos hospitales y es por ello que también se utiliza prácticamente, puede ser el diagnóstico inicial, y posterior a este ya se pueden pues caracterizar un poco, digamos, los segmentos no estudiados por medio de la angioresonancia. También está la angiografía, la cual vamos a tener que se puede considerar también como un gold estándar. Sin embargo, pues también implica riesgos para el paciente como accidentes cerebrovasculares, entonces no se utiliza de primera instancia, se puede llegar a utilizar en un lapso de tiempo más adelante en los pacientes. ¿Qué vamos a encontrar en las imágenes? Pues bueno, aquí por ejemplo tenemos una imagen por angiografía en un paciente en el cual quería evidenciarles precisamente lo que les comenté hace ratito. Ahorita mencionábamos el síndrome de Bow-Hunter, el cual se caracteriza por una oclusión parcial o total de la arteria vertebral una vez que el paciente gira su cabeza. En la imagen marcada con la letra A, tenemos una flechita, la cual marca, tenemos el trayecto completo de la arteria vertebral hasta su porción intracraneal. Vemos cómo existe un adecuado paso de medio de contraste y la flecha roja marca pues un área que prácticamente disminuye un poco el calibre, sin embargo pues permite todavía el paso de medio de contraste a través de esa porción. Una vez que se le pide al paciente que gire la cabeza, vemos cómo esta reducción del calibre se hace mucho más pronunciada, sigue pasando a medio de contraste, sin embargo este ya lo hace de manera filiforme y esto puede llegar a ocasionar síntomas como los que ya mencioné en este tipo de pacientes. Es por eso que muchas veces la exploración tendría que ser dinámica para poder evidenciar este tipo de hallazgos.
En este caso, este paciente era un osteofito que estaba ahí ocasionando una disminución del calibre de la arteria vertebral izquierda en su segmento C2, como lo evidencia la flexitar. Otro tipo de hallazgos por imagen va a ser muy diverso, pero mencionaba que una de las características va a ser una onda amortiguada, lo cual nos representa la imagen que está a su izquierda. Es una onda tipo Tardus et Pardus, la cual nos habla de una amplitud disminuida y un ascenso lento, lo cual pues, puede ser característico de este tipo de afecciones. Esto nos hablaría pues, de una estenosis de la arteria, una estenosis proximal de la arteria que estamos estudiando, en este caso pues, la vertebral. Otro tipo de afección que podemos llegar a encontrar, de acuerdo a la etiología que ya mencioné, pues son placas de ateroma que van a estar presentes pues a lo largo del trayecto de estos vasos. En este caso la imagen muestra una placa de ateroma la cual se acompaña de una importante sombra acústica, lo cual impide la valoración correcta como lo hemos visto en las clases anteriores. En sí, los hallazgos de este tipo de patología van a ser muy diversos de acuerdo a la patología de base que esté condicionando esta insuficiencia vertebrovascular. Entonces hay que estar pues pendientes de eso. Y otro parámetro importante pues era la velocidad media del flujo que vamos a tener en estos pacientes. Como lo mencionaron hace unas clases, pues la velocidad puede llegar a encontrarse inclusive más baja que los 30 centímetros por segundo, y en estos casos pues hay que hacer maniobras de movimientos de la cabeza para que se estimule la circulación y ver si con esto aumenta la velocidad. Si no aumenta, entonces ya podríamos estar hablando de una insuficiencia vertebrovascular. Otra patología que nos va a afectar la degeneración pues normal de la parte posterior del cerebro va a ser el síndrome del trombocito subclavio. Este se va a definir como una inversión del flujo en la arteria vertebral, el cual va a ser secundario a una estenosis proximal de la arteria subclavia o del tronco brachiocefálico, dependiendo del lado que esté afectado, como lo muestra el diagrama. En cuanto a la etiología, igualmente vamos a tener que la aterosclerosis va a ser uno de las etiologías pues, más importantes en esta enfermedad. Otro tipo de condiciones que igualmente condicionen una disminución del flujo también van a poder dar este tipo de patología, como lo es la enfermedad de Takayasu, que esta va a ser mucho más prevalente en mujeres, como todas las enfermedades autoinmunes, y otro tipo de arteritis también pueden llegar a condicionar esta afección. Las lesiones congénitas del arco aórtico también pueden ser origen de esta patología, y también las patologías congénitas de las arterias subclavias. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, igualmente vamos a tener que es una gama sumamente amplia, y aquí lo quise dividir en 3 rubros. Tenemos pacientes que van a cursar con una vida normal, sin síntomas, que igualmente puede llegar a ser un hallazgo en un estudio de imagen, pero tenemos otros 2 grupos de pacientes. El grupo de pacientes que va a estar con síntomas derivados de la estenosis propiamente de la subclavia o del tronco brachiocefálico afectado. En este caso, pues van a ser pacientes con claudicación intermitente, con parestesias en el miembro superior, o inclusive puede llegarse a ver una diferencia entre la tensión arterial de un miembro con el miembro normal. Y los síntomas que van a estar derivados del flujo alterado de la arteria vertebral afectada, pues van a ser todos los síntomas que ya he mencionado anteriormente. Como tienen un espectro amplio de territorios a irrigar, pues estos síntomas pueden ir desde diplopía, pueden ir con mareos, vértigo, cefaleas, inclusive puede haber disartria, disfagia o caídas frecuentes, marcha táxica. Todo depende de a qué nivel se localice, pues digamos, la afección más importante. En cuanto a la fisiopatología, pues considero que es muy fácil de entenderla, debido a que si tenemos en cuenta el diagramita, va a existir una redistribución del flujo de las arterias, de la arteria vertebral, que va a estar pues como rama del vaso que va a estar afectado por una placa o por algo que esté impidiendo su adecuado flujo sanguíneo hacia la región más distal.
Entonces, como va a haber algo que impida este flujo normal, el cuerpo lo que va a hacer es redistribuir ese tipo, bueno, esa sangre hacia los miembros superiores cuando se necesite. Es por eso que los pacientes pueden llegar a tener síntomas más prominentes cuando se empieza a utilizar la extremidad que va a estar afectada, por así decirlo. Entonces únicamente se trata de eso, es una redistribución del flujo normal. Hay que recordar que las arterias vertebrales pues son arterias que van a tener un flujo anterógrado hacia el cerebro constante en todo el ciclo cardíaco, y en este tipo de patologías ese flujo se va a ver alterado. Inclusive se puede llegar a ver invertido, como lo sería el caso de un robo total, que es el que ejemplifica el trazo de espectro que tenemos. En cuanto a las características del estudio Doppler, igualmente, como van a estar ligados a placas de ateroma en alguno de los vasos que vamos a estudiar, pues vamos a tener evidencia de los mismos en los estudios de imagen, y vamos a tener evidencia también del grado de estenosis, en este caso pues de la arteria subclavia, que va a ser pues la principal que va a afectar y que va a ocasionar este tipo de redistribución del flujo. También, propio de la estenosis, vamos a ver cómo se pueden mostrar aumentos en la velocidad de flujo en el sitio donde esté más estenosado, y posterior a la oclusión vamos a tener una onda disminuida o amortiguada. También, pues ya las características propias de las arterias vertebrales que van a estar afectadas por el robo subclavio van a ahondar en tres grandes grupos, que son ya sea en el grupo que se va a componer de, digamos, algún momento de desaceleración del flujo, principalmente en la sístole, o va a tener algún flujo alternante, tanto anterógrado como retrógrado, esto igualmente va a ser en la sístole, o va a ser un flujo completamente invertido, como en el espectro que mostré en la diapositiva pasada. Entonces, dependiendo de este grado, vamos a tener diferentes alteraciones en el espectro de la arteria vertebral afectada. En el fenómeno de prerrobo vamos a tener únicamente una desaceleración del flujo que se va a dar durante la diástole. En el robo parcial vamos a durante el robo parcial vamos a tener un flujo alternante. Esto quiere decir que se va a encontrar anterógrado durante la sístole, pero va a tener un componente retrógrado igualmente durante este periodo del ciclo cardíaco, y posteriormente en la diástole vuelve a restablecerse el flujo anterógrado. En el robo completo, tanto la sístole como la diástole se van a ver comprometidas y va a estar un flujo completamente invertido. Entonces ya el espectro lo vamos a tener completamente por debajo de la línea de base. Aquí, por ejemplo, tengo 4 imágenes en las cuales la primera, en la superior izquierda, tenemos un ejemplo de un espectro normal para que se pueda comparar con el resto. Vemos cómo las arterias vertebrales pues, van a tener un flujo anterógrado tanto en sístole como en diástole. Hay que recordar que son arterias pues, de baja resistencia, porque necesitan tener un flujo constante hacia el cerebro. Entonces, una vez que se ve alterada esta hemodinámica, vamos a ver que la imagen superior derecha nos muestra un fenómeno de prerrobo, en la cual vemos cómo existe un pico sistólico. Sin embargo, existe una desaceleración del flujo durante este periodo del ciclo cardíaco, y posteriormente vuelve a retomar su morfología normal en la diástole. Esto nos daría una morfología que ya se mencionó en clases pasadas de un conejito. La diástole compondría el cuerpo y la sístole compondría pues, las orejas. La desaceleración pues prácticamente daría por terminado el cuerpo del conejito. Entonces, esto sería como una imagen característica de un fenómeno de prerrobo. En cuanto al robo parcial, hablábamos de que va a haber tanto un flujo anterógrado como un flujo retrógrado. Es por ello que vemos el espectro en la imagen inferior izquierda, que tiene un pico sistólico, el cual inclusive presenta una onda reversa, por así decirlo, la cual representa un flujo retrógrado durante el periodo sistólico del flujo cardíaco, y posteriormente se restablece el flujo anterógrado normal durante la diástole. Esto ya nos hablaría de un robo parcial.
Y la última imagen en la esquina inferior derecha nos habla de un robo subclavio completo, en la cual vemos como todas las fases del ciclo cardíaco ya se encuentran por debajo de la línea de base y el flujo se encuentra completamente invertido. Es importante mencionar que en este tipo de patologías vamos a estudiar pues, ambas arterias vertebrales. Entonces en la arteria vertebral que va a estar afectada pues se va a ver este tipo de alteraciones, y en la arteria contralateral se puede llegar a ver algún fenómeno compensatorio. Otro tipo de estudios que nos van a ayudar a abordar estos pacientes pues son los estudios de imagen que nos lleven un poco más allá de las arterias vertebrales, como lo van a hacer por ejemplo la angiotomografía de troncos supraórticos, que en este caso pues nos va a mostrar la etiología de esta enfermedad, como lo puede ser en este caso la flechita está marcando unas placas de ateroma que se encuentran en la porción proximal a su origen de la arteria subclavia izquierda. Esto pues ya condiciona alteraciones hemodinámicas en la redistribución del flujo.